esta segunda conferencia, ¿no? Y bueno, rogamos al Señor que podamos escuchar su voz y que a través de la palabra del Padre podamos instruirnos en la Sagrada Escritura, que en definitiva, como sabemos, es palabra de Dios. Padre, mucho gusto y lo agradecemos. No sé qué han visto la vez pasada dentro de la Biblia, pero me pidieron que diera un comentario sobre los primeros 3 capítulos del Génesis. Acá tenemos un mapa del cercano Oriente Antiguo, ¿sí? No es demasiado grande, pero digamos que el pueblo judío, bueno, tuvo su comienzo con el llamado Abraham, que Abraham vivía en la Mesopotamia, en la ciudad de Ur, y con Abraham comienza una relación cercana de alguien concreto con Dios, porque hasta ahí el Génesis siempre, Adán significa ser humano, por tanto Adán es hombre y mujer. Adán significa que el ser humano, hombre y mujer, es Adán. De la Adamá, que significa la tierra en hebreo, surge de la Adamá el Adán, o sea, el hombre terreno, la mujer terreno. En cambio con Abraham aparece una relación personal, comienza el pueblo judío y tenemos, bueno, toda la historia de Abraham, de su descendencia, de Isaac, de Jacob, los 12 hijos, y que descienden a Egipto. Y José, que es vendido por ellos, es encargado, luego es hecho muy importante en Egipto, y José los recibe, y ahí tenemos varios siglos de presencia judía en Egipto. Todavía no había un pueblo establecido bien firmemente como tal, eran gente que vino de muchos momentos, pero comienza el éxodo cuando Moisés se encarga de sacar al pueblo que estaba viviendo con cierta esclavitud en Egipto, y salen por el desierto 40 años y llegan a la tierra prometida. Ahí comienza en Canaán la vida de las 12 tribus, se van formando. Ahí estamos hablando un poquito, por eso viene el libro de Josué, que es el que sigue a Moisés, que muere antes en el monte Nebo. Después vienen los jueces, porque eran tribus que vivían cada una como autónoma, después se juntaban cada tanto, cuando había un enemigo se juntaban algunos con algún juez. Juez no era solamente el que juzgaba, sino el que gobernaba. Y bueno, y así pasaron tiempo con el libro de los jueces, hasta que por fin viene Samuel, y con Samuel le piden tener un rey. El primer rey es Saúl, después Saúl queda en desgracia, queda David, que fue el gran rey, y tenemos ahí el libro de Samuel y de Reyes, que nos van hablando de monarquías. A la muerte de Salomón, el reino se divide en 2, al norte de Israel, a la capital Samaria, y al sur Judá, con la capital Jerusalén, y tenemos el libro de Reyes, que van hablando de las listas. El año tal del rey tal de Judá comenzó el rey cual de Israel, y viceversa. Ahí tenemos los 2 reinos que a veces hasta se pelean entre ellos, y por fin en el imperio de Asiria, con Teglafalazar III, bueno, invade el norte de Israel, Samaria, y va a ser parte del imperio asirio. Siglo y medio más tarde, Judá es invadido por los babilonios y son llevados como desterrados a Babilonia. Acá tenemos, acá es muy chiquito, pero claro, acá se ve, acá sería la Mesopotamia, acá sería Israel, son llevados, deportados a Babilonia. Esos casi 51 años de deportación en Babilonia fueron muy importantes para Israel, porque le dieron la capacidad de poder comenzar a pensar con nuestra historia, porque tenían siglos de historia desde Abraham. Bueno, ¿por qué estamos con las promesas de Canaán, de la tierra, de demás? Estamos acá prisioneros o desterrados, sin tierra, nuestro templo destruido, porque Dios permitió que estemos así. Entonces el comienzo del Génesis, primer capítulo, que está escrito en Babilonia,
es una especie de intento de explicar cómo estamos, cómo comenzamos. Habla de la creación, y la creación es el primer paso del amor. Me imagino cuando un matrimonio hace el amor, aparecen hijos. O sea, los hijos son fruto del amor. Aunque sea quizás hoy día un amor puramente físico, pero bueno, si no se quiere, no hay descendencia. También puede haber descendencia sin amor, es otra cosa, pero bueno, pero normalmente, digamos, el amor es difusivo de sí mismo, como dije, entonces por lo tanto produce eso. Para los judíos, el hecho de la creación es el primer acto amoroso de Dios. No es un Dios mago que hace cosas, sino es un Dios que como ama, crea. Y a su vez, este capítulo, vamos a ver ahora del Génesis, fue escrito en Babilonia. Y en Babilonia había, bueno, un país por supuesto pagano, que tenía un montón de dioses y un montón de diosas, y un montón de seres y demás. Y entonces, los judíos en Babilonia podían contaminarse con la cultura. Hoy en día, digamos, un judío argentino que no vive en Israel, un rabino judío, el gran temor que tiene un rabino de su grey judía es que dejen de ser judíos. Eso que se llama la asimilación. Se casen con un no judío o con una no judía, entonces ya el hijo que nace de ese matrimonio no es judío. Si la madre es judía, sí. Pero si el padre es judío y la madre no, si se llama, no sé, Rabinovich Pérez, el hijo no va a ser judío. Si es Pérez Rabinovich, sí. Claro, porque es normal, la madre es la que más mantiene la cultura, la cosa inicial, como que la que más está con cerca del hijo. Lo ideal es que sean padre y madre judíos, pero, o sea, el gran temor de un rabino es que se asimilen y que dejen de ser judíos. En Babilonia pasaba ese riesgo. Estaba en el imperio, que era la ciudad más importante del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo, venían de una tierra seca, árida, que era Canaán, y que era Judá, donde había un mar muerto y un río Jordán, todo seco. Yo vivía en San Juan 16 años, y no es tanto como eso, pero más o menos. El río San Juan no hay nada. Bueno, es muy bíblico San Juan, porque el Evangelio otro día, el Evangelio de San Juan, que habla de la vid y los sarmientos, de todo, Museo Sarmiento, Casa Sarmiento. Así que parece muy sanjuanino el Evangelio de Juan. Pero bueno, la tierra de Canaán era muy árida, y están de golpe viviendo en una ciudad llena de agua, con dos ríos, Tigris y Éufrates, con mucha agua, jardines colgantes. Entonces veían eso, pero con una cultura muy fuerte, y que corrían el riesgo de por ahí de una generación comenzar a hacerse más babilonios. De hecho, el idioma que aprenden el arameo es el idioma de Babilonia. O sea, aprenden a hablar un idioma nuevo y con eso se van dejando de hablar hebreo y comienzan a hablar arameo. Y el arameo no es un idioma, no es un hebreo más pobre, sino al revés. Era un idioma mucho más rico, era el idioma digamos, el Babilonia, el idioma de los documentos oficiales del mundo entonces. Luego, la lengua franca de entonces era el arameo. Y hay cultura aramea. En cambio, la Biblia es solamente la Biblia. No hay literatura bíblica, literatura hebrea, porque solo la Biblia. En cambio, el arameo era de todo el mundo, entonces aquí se hablaba los documentos diplomáticos, un tratado entre el faraón de Egipto y el rey de Ati se hacía en arameo, era como el idioma cultural. Entonces, hasta eso, los judíos van allí, comienzan a hablar un idioma nuevo. Yo siempre comparo, es exagerado, ¿no? Pero vamos a decir un idioma tan absurdo. Imaginémonos ¿acá me viene un santiagueño? Sí. Yo soy de la ciudad. Sí. Yo pongo para un ejemplo de un pueblito muy chiquitito, el pueblo más chiquito de Santiago, que tenga salitre. Yo lo conozco, lo exagero para que sea más absurda. Que entonces una familia que está allí es deportada, vamos a llevar a París.
York, o no sé cuánto, a la Berlín de ahora. Entonces van diciendo, oh, pero extrañamos el salitre del pueblito que se llama Chinchulín, vamos a ver el nombre, que no existe. Entonces, pero con el anime santiagueño, entonces, bueno, va allí, claro, de golpe encuentra una ciudad mucho más grande que su pueblito, Santiago, o donde sea. Y claro, de golpe, no sé, él ya sabe francés, no sé, algo de la primaria, pongo un ejemplo bien exagerado, y se va allí, entonces, claro, se siente que al principio busca que haya otros santiagueños del pueblito para juntarse, trata de juntarse con lo más cercano para poder comenzar a hablar, tomar mate, no sé cuánto, sentirse que están ahí más o menos así. Pero ya tiene que algo aprender porque ya no puede vivir. Pero igual con su grupito más o menos sobrevive porque hay que aprender un poco de francés y se más o menos. Pero los hijos nacen en París. Y entonces, bueno, el padre dice, no, tenés que aprender esta cosa, hablar de ellos, que pueden tomar más, que se puede hacer la cosa, chacarera, ¿no? Que te da chacarera, ¿no? Pero, sí, pero el hijo ya comienza a hablar santiagueño desde su casa, con muchas heces, pero habla francés. Se comienza a hablar francés y al final va aprendiendo más francés que santiagueño. Y cuando va creciendo, cuando va a una polytechnique, cuando va a la escuela, comienza a tener amigos. Si ven un padre que quiere que solamente habla santiagueño, él comienza a hablar francés. Y después cuando ya crece, bueno, ya se hace más francés que santiagueño. Y los hijos de él ya son. No me acuerdo, estaba en Buenos Aires en un convento en San Alberto Magno. A veces entonces iba a caminar a correr en un parque grande. Y ahí, en ese barrio, en Flores, hay muchos coreanos. Y yo en el golpe me encontré que tuvieron muchos coreanos grandes que hablaban coreano. Que decían, se están invadiendo. Ya pasó otra cultura que fue de los años y luego de bajé estaban los hijos. ¿Qué hago? Después se pregunté. No. Son así, pero son de acá. O sea, irse asimilando a ese lugar implicaba que, bueno, los nietos que se fueron de Pichulín ya eran franceses. Un día, después de 51 años, vieron en Babilonia cae los poderes de los persas y dice el rey Ciro, van a todos poder volver a su casa. Entonces le dicen al chico de París que hablaba francés, que los otros que hablaban santiagueño en la puerta, con un poquito, diciendo, tenés que aprenderlo con tus abuelos, sí, también, pero no quiero más, no quiero champán, no quiero cositas. Entonces comienza a decir, ahora, ¿sabes qué? Vamos a volver a Pichulín. Hay que dejar París, dejar Francia, volver con tu mate, con la guitarra, a Pichulín. Entonces, no es que, qué bueno, volvemos, es mucho de la alegres, vamos a volver a la tierra prometida. Y a su vez, esto es muy exagerado, exageradísimamente, no es así, pero para ver que no era tan fácil, volvemos abajo de la tierra, y entonces nos eligen. Si bien es verdad que, a diferencia de mi cuento, porque eso es una tan importante, porque sí, bueno, leyendo la tradición, es muy importante la relación familiar, que es la Pascua, el Pesaj. Estamos celebrando, papá, estamos celebrando que no. Estábamos nosotros, prisioneros en Egipto, y nosotros se mantiene mucho más fuerte la tradición en Israel, en Egipto, en Babilonia, que lo que cuento que conté. Pero lo que cuento es exagerado para que vean que no era tan fácil, van y venimos igual, sino que tuvo un cambio cultural muy profundo. En ese contexto de Babilonia, el primer capítulo de Génesis es un texto, es un himno litúrgico compuesto por sacerdotes en Babilonia que están diciendo, ojo, nuestra fe es mucho más importante que la fe de los babilonios. Nuestra cultura es mucho más grande, nos metemos acá, que la cultura pagana, que tienen un montón de dioses y que adoran un montón de diosas, y las estrellas y las cosas y los horóscopos y demás cosas de Babilonia es importantísimo. Nosotros tenemos un solo Dios. Este primer capítulo quiere marcar claramente que hay un solo Dios
no dioses, uno solo, que creó todo, no mágicamente, pero hay un montón de... Hay un ámbito que se llama el Enuma Elish, que también significa desde el comienzo, y toda una tradición, un montón de leyendas de cómo fueron formando el mundo. En muchos países, no sé, en Egipto, también era otro mundo parecido a una especie de océano, en el cual surgió la punta de un huevo que puso no sé qué ave, ahí por la punta de la pirámide, la punta de los obeliscos, que lanzó sobre el océano, después vino un pájaro que hizo voces. Hay un montón de mitos en todos los países antiguos de cómo comenzó el mundo. Y siempre era, sobre todo en la biología, por luchas de dioses y diosas que se mataban y se pegaban, siempre un dios venció a otros, al final al vencer todos sus seguidores y eso, es fruto de una lucha tremenda que por fin, bueno, aparece el mundo y aparecen dioses y diosas que también se pelean. Porque esa es la gran diferencia entre un dios por revelación bíblico y los dioses y diosas y semidioses que vienen del mundo pagano. Porque los dioses paganos son dioses inventados y creados por el hombre. O sea, en un mundo idílico, empírico, no sé dónde, y refleja lo que es el hombre. Si el hombre se pelea, hay un dios de la guerra, Marte. Y si el hombre tiene un amor, no sé cuánto, divididos, etc., el dios del erótico, de que el dios de Venus, que fue en Grecia lo mismo. O sea, los dioses representan la humanidad divinizada. Y por tanto son tan tontos y terribles como los hombres. Caer en manos de un dios como Marte es terrible, porque esos dioses no tienen nada de amor, no tienen nada de cariño, porque los dioses son seres que usan a los hombres, a los seres humanos como juguetitos. Yo las películas por ahí que hacen, no sé, cosas griegas, no sé, las de Hollywood, es que el dios Zeus es el cuerpo a la gente, si manda la destruye, la mata, si manda, tiene que hacer cosas porque son juguetitos. Y por eso el griego sentía, pagano sentía frente a los dioses temor. Estaba a merced de lo que Dios le dijera, y como se celaba, la diosa estaba, como tenía celos de este Dios que no hacía, que levantaba una mirada a la otra, por eso hicieron el panteón, que significa todos los dioses, para que sintieran que eran todos representados. Como Pablo, cuando va a Atenas, dice, en un momento de Dios reconocido, era Atenas. O sea, al tener un montón de dioses, hay ninguno Dios, y son dioses que son temibles, que son estúpidos, que son negativos, que son rencorosos, que son envidiosos, que son hombres absurdos hechos dioses. Es como darle un chiquitito a la encantadora, no tiene sentido. Pero frente a eso, un solo Dios que nos queda a nosotros. No es el Dios inventado por el hombre, es el hombre imagen de Dios. ¿Cuál es? No somos como él, pero tenemos que ser porque él nos creó a su imagen. Y nos creó porque el primer amor grande es crear. Dar la vida es el primer amor de la pareja. Ser humano, un acto de amor que crea por amor a un ser humano. Entonces este primer capítulo es eso, es un himno, un cántico sacerdotal, muy ordenadito, de la creación. Este primer capítulo pertenece a una tradición llamada sacerdotal, que es la última tradición bíblica. En cambio el capítulo 2, el capítulo 3 que sigue, una tradición llamada Yavista, porque era de Dios como Yahvé, y que, oh paradoja, es anterior. La Biblia es así. Capítulo 2 es 5 siglos antes del capítulo 1. Claro, la Biblia es una locura. Hay que darla como pensando cómo se escribió, cómo se expresó, dónde se escribió, quién la escribió, para qué motivo, etcétera, etcétera. Como todo ahora, ¿no? Pero la Biblia es más. La Biblia es un conjunto de un montón de libros durante muchísimos siglos en diversos lugares, con lo cual que entenderlo paso por paso. Es el análisis. Uno de los primeros críticos de la Biblia francés que comenzó a ver era cirujano. Dice, ¿cómo el cirujano se para de reconocer esto con esto, esto lo ponemos acá, porque hay mucho de eso? Bueno, Génesis 1. Como ya hablaba de arameo, acá les pongo el texto que les digo. Génesis. ¿Alguien quiere leerlo? Hebreo. Hebreo. No, la Biblia la tenemos que hablar ahí.
historia lo hablaba en griego. De hecho, la Biblia griega. Padre, ¿quién escribió? ¿Cómo? En hebreo no le compré. ¿Quién escribió eso? Esta tradición, bueno, toda la Biblia tiene muchos autores, pero comenzó con Padre, disculpe. Hola. Bueno, vamos a ver. Tiene la Biblia, Génesis 1:1. Uno que lea. Está el micrófono disponible por cualquier. Está el micrófono disponible por cualquier cosa. 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos. Primero leo yo un poquito. Bueno. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Clarito, ¿no? Tengo. Reshit significa comienzo. Rosh es cabeza. ¿Viste? El Rosh Hashanah, el año nuevo. Dice en Italia capo d'anno, porque lo primero que sale es la cabeza. Entonces es la cabeza del año, el comienzo. Entonces, y Reshit es comienzo. En el comienzo, en el principio, y el verbo bara significa crear, pero solamente se usa para Dios. Solo Dios crea desde la nada. Belgrano creó la bandera, pero no creó, porque había banderas, había salido de blanco, lo que hizo con la bandera nuestra. Fue un creador de la bandera. En cambio Dios, donde no hay nada, dijo. Entonces, el verbo para significa crear. Y aparece 7 veces en este texto de Génesis, que es muy simbólico. 7, el 10, el 13, bueno. Como decía, 7 veces dijo Dios creó. ¿Y cómo dijo? ¿Cómo quedó diciendo? Vayomar Elohim. Y dijo Dios. O sea, no es cosas mágicas, sino su palabra. Que luego dirá el verbo de Dios. Su palabra fue la que creó, que hizo que las cosas fueran. Esto es lo que se lee el sábado de la noche de Pascua, este primer capítulo, que es la creación. Después de haber bendecido el lixirio pascual afuera, pero ahora estamos todavía hablando en el mundo judío, nada de cristiano estamos. Y sobre todo, como es un libro que quiere el sacerdote explicarle que hay un solo Dios, acá no puede haber nada de referencia trinitaria, porque sería confundirlo, sería 3 dioses. Entonces acá, la diferencia de Babilonia y de Egipto, ustedes vienen de Egipto después con un montón de dioses y cocodrilos y panteras y gatos y todo, bichos rarísimos que vienen como dioses. Ahora, ¿qué es lo que quiere que les quede clavado así, marcado? Un solo Dios. ¿Entendieron? Un solo Dios. Entonces, esa es la idea que quiere marcar en este tercer capítulo. De una manera muy delicada, muy linda, es un himno. El Salmo octavo va a ser una especie de salmo que tiene que ver con este mismo capítulo 1. Comienza diciendo, Señor, Dios, que admirar tu obra en toda la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos con Génesis. Y dueño de todo. Entonces, capítulo 1, Dios crea para Elohim los cielos y la tierra. Dijo Dios, Yehior, haz la luz, o Yehior, y hubo luz. ¡Tac! Sacó. No estuvo haciendo una cosa rarísima, mezclando humos y no sé cuántos personajes, como los magos, sino dijo Dios, y hubo luz. O sea, y acá, este autor, que es todo muy, muy ordenadito, pone 6 días. Y se van a ir aquí parando 6 días, como dicen los padres, para armar la casa y 3 días para adornar. A mí me encanta por ahí, diversas tuvo para mañana me va a pasar a grabar para John Emery, este capítulo usa mucho en retiros, sobre todo para jóvenes. Y digo, supónganse que una pareja de Pepito y Anita se van a casar y van a hacer su casa. Esto es extra bíblico, pero se me ocurre que ayuda a entender. Entonces van a hacer su casa, bueno, primeramente van a tener un terreno que no pueden comprar, hace años atrás, pueden comprar su terreno, ¿y qué hacen? Primeramente, como van a hacer la casa, bueno, primeramente buscan un plano, que el arquitecto diga la casa va a poder hacer así y así, pueden hacerla, creo que hacer un pozo para hacer un sótano, para el fundamento de la casa, las paredes. Yo no soy arquitecto, pero bueno, hay que hacer la casa, hacer un techo, poner el techo, no sé, las tejas, después de hacer la casa, comienzan a poner, no sé, el agua caliente, fría, las ventanas, el vidrio, después ya cuando está todo armado, las cortinas, la madera, los muebles, comienzan a hacer la casa bien y después, como la casa está terminada, bueno, quiere hacer un lindo jardín, y después como ella quiere tener una pecera con pececitos, tiene
un canario, el canario Tweety que lo tiene en su dormitorio, está el gato Michifus y tiene un perro que se llama Oski. Entonces tiene la casa con todo armado y por fin, cuando está la casa terminada, son los 6 días, ¿qué falta? Que vengan Pepito y Ani. Entonces vienen, entran a la casa y son dueños de casa. O sea, la casa se hizo pensándola en el dueño de casa, no pensando en el pajarito, no pensando en el gato, no pensando en el agua, pensando en que un día van a ser dueños de casa. Entonces este primer capítulo es cómo Dios fue armando la casa para decir, bueno, ahora te la doy a vos. Encargate, vos no la hiciste, la hice yo, pero cuidala, limpiar los vidrios, para que no se rompa, porque vos sos el administrador de mi casa que la usás vos. No sos un perro, un gatito, sos un ser a imagen y semejanza que la puedo usar bien. Entonces, eso es un poquito el primer día. A ver acá. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la Ahí se parece un poco a los superficie otros de mitos. las Al aguas. principio era la oscuridad, las tinieblas, cuando el Espíritu estaba soplando. Así dice Merajef, dice el hebreo, que era como una especie de paloma que estaba soplando. La tierra produjo pasto, hierbas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro, según la especie de cada uno. Claro, le encanta poner como 7, 3, entonces bueno, no sé si era botánico, pero bueno, pone 3 especies de pastos y de plantas y demás. O sea, la tierra, Y vio Dios, si pensamos por ejemplo en las parábolas del sembrador, que aquí habla que la tierra es la que acoge la semilla y da fruto. Entonces Dios bendice la tierra para que la tierra es la que reciba, ¿no? Entonces ahora separa la tierra para que la tierra dé frutos de diversas especies, ¿no? y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el tercer día. ¿Cómo va a comenzar el cuarto día? Dijo Dios. Muy bien. Dijo Dios. Dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. O sea, ¿qué es lo que creó ahí? ¿Y El antes? día y la noche. ¿Qué creó? La estación. No, es el primer día. Ahora es el cuarto día. Que tiene que ver con el primero. Hubo luz, ahora ¿qué falta para que haya luz? Los gastos, la limpieza, el firmamento. ¿Qué es que da luz? El ¡Sol! El sol y la luna. Pero no lo llama sol, ¿cómo lo llama? No. ¿Cómo lo llama el sol? Hizo 2 grandes luceros. La lámpara grande, lucero grande y lucero chico. Vayan leyendo. ¿Y por qué lo llama lucero grande en vez de decirle sol? Acuérdense que es un texto sacerdotal, un catecismo sacerdotal que está diciendo hay un solo Dios, no como los babilonios, sino que es un solo Dios que dijo todo. ¿Por qué no lo llama sol o no lo llama luna? ¿Qué les parece? O sea, desde que hizo la luz ya estaba. ¿Por qué no lo llama sol al sol? Se llama lámpara grande, lámpara chica la luna. Porque ilumina. No, pero los pueblos paganos le decían tener el dios sol. ¡Ah! Muy bien, aplausos. Claro, Adoraban el sol. en hebreo Shemesh es sol, Shemesh. En Babilonia Shamash, que era parecido, era un dios, se adoraba al sol. O Apolo, los griegos, eran uno de tantos dioses importantes. Y en Egipto, bueno, Ra era el dios de los dioses. El fuego que te quema era el gran dios. O sea, en muchas culturas era muy importante el dios sol. Entonces, para que no se confunda con nada de llama, no, lámpara grande. Y también se adoraba la luna, lámpara chica. O sea, está desmitificando en Babilonia lo que creen estos tarados babilonios. Nosotros somos judíos y tenemos una cosa clara, hay un solo Dios que creó todo. Y como estás haciendo tu casa, esto no lo pone el Génesis, pero lo agrego yo, como estás haciendo la casita para vos, hagamos la lámpara.
en la sala, la lamparita de la mesa de luz, la luna. O sea, estamos haciendo cosas para tu casa, no para que las adores, no para que las uses, son para vos. El sol va a ser para vos, para que puedas tomar sol. Yo cuando llego acá en marzo llego todo marrón. El sol es para vos, la luna es para vos, sobre todo la luna de miel, la luna es para vos. En realidad estoy haciendo todo esto para vos, no para que los adores como los paganos, sino para que los uses bien, y usando, no rompiendo, sino usándolo bien, porque es un uso lógico. Para alumbrar sobre la tierra. Todo lo que para tu casa usarla bien. Entonces al final Dios crea el cuarto día, la lámpara grande, sol, la lámpara chica, luna, las estrellas y todo lo que está ahí. Que eso tiene que ver con el tema de la luz, pero ahora la luz es sol. Quinto día. ¿Cómo comenzó el quinto día? Muy bien. Algo bacán. Dijo Dios. A ver dónde va. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de aparte de plantas, ahora animalitos. Especies, bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. O sea, la tierra, se separó del agua, plantas, cosas, ahora animales. Va llenando la tierra, ahí aparece el michifús, el gatito, el perrito, el canario, para la casa, ¿no? Las va haciendo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero me salté en el cuarto cuando quedan las aves y los peces. Sí, dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves. Con las aguas de arriba, tierra, pájaros, cielos, las aves de la tierra de abajo, peces. Sí. Qué curioso porque Israel siempre tuvo una especie de temor al agua. Tenía la costa sobre el Mediterráneo, pero esa fue usada por los filisteos. Ahí viene filisteos, Pilishtim, Palestina. Quedó esa realidad, y ellos vivían más bien con las montañas. Tenían el río Jordán, después un mar muerto abajo que no sirvió para nada. Y tenían miedo, pues hablaban del Leviatán, los monstruos marinos, eran temerosos del mar, a diferencia de los griegos o de los romanos, que eran el Mare Nostrum, que les encantaba el mar. Y cuando Salomón quiso hacer una flota, le pidió a los fenicios, que sería hoy en día el Líbano, que hagan una flota ellos. Y la usó no para el Mediterráneo, sino al sur. O sea, no sé, una cosa rara, temían al mar. ¿Vieron cuando Jesús un día calma las aguas? Dice Pedro, ¿quién es este que hasta el agua lo obedece? Me parecía una cosa tremenda, que Jesús dijera, mar, tranquilo, cállate, basta. Ese poder que solo Dios tenía de calmar las olas y las aguas. Por eso crea pájaros arriba, que revolotean, y pececitos, tiburones, bichos, estrellas de mar, caracoles, todo el resto, cornalitos, no sé cómo se comen, al sur. Dijo Dios, hagamos al hombre. Claro, porque falta, está todo terminado, falta que vengan Pepito y Ani. Y acá hay una cosa distinta, porque acá hasta ahora siempre dijo Dios, 6 veces. Ahora pasa en plural, hagamos. ¿Por qué hagamos? La gente responde, la Trinidad. No, porque si habla de Trinidad no van a entender nada. Esto es todavía antes de Jesús, antes del Nuevo Testamento. Esto es, pero a veces hagamos significa, pero cuando uno piensa algo, consigo mismo piensa algo muy importante, a ver, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Uno se pone a pensar, en vez de hacerlo rápido, a ver, pensemos un poquito, todo con uno mismo, estás bloqueando, a ver cómo lo voy a hacer, porque esto es muy importante, requiere que entonces, como que estás ahora pensando, no el agua de arriba, el agua de abajo, lo vas pensando, hasta la casa la hice, ahora viene aquello por lo cual hice la casa. Hagamos a Adán, que es a imagen y semejanza. Entonces, ahí, aquel por lo cual fue pensado y decidido y querido, y todo el resto de la casa, es para Pepito y Anita, que es Adán, porque Adán significa ser humano, varón y mujer.
Fíjese que ya en este mundo semita no había tanta diferencia de la mujer segunda, sino que la misma dignidad, el ser humano era lo mismo. ¿Cómo? ¿Lo dice? Bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo. O sea que utilizar su casa, tenga su pileta, le digo al pececito, la cosa ponga, le cambia el agua al pececito, le cambia, hace la comidita al canario, que es su casa. A las bestias, que no mata al pobre bicho, pero que lo use bien. Salvajes y a los reptiles que se arrastren por el suelo. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ese es el versículo 27, ¿no? Sí, el 27. Leo de vuelta bien despacito, vamos a ver qué notan ahí. Acuérdense que el verbo para significa crear. Y hasta ahora lo usó 2 veces. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. O sea, 3 veces en un versículo cortito, diciendo, la creación es acá. O sea, cree, porque lo que hizo fue el hombre, el Adán, el ser humano. Para adelante se hizo también, porque solo lo creía, el agua, los pájaros, los bichos, todo. Pero lo que cree es el hombre, que es imagen y semejanza mía. Dios los bendijo diciéndole. En hebreo para es crear, ¿no? Y baraj es bendecir. Baruch, profeta, es el bendito. Entonces, la bendición es una especie de comunicación procreadora, no creadora, de la vida. Dios bendice para comunicar. Por eso, bueno, cuando bendicen hacer el matrimonio, bendicen, ustedes van a procrear hijos, no lo van a crear, pero los creo yo, pero ustedes van a ser la causa para que puedan nacer. Entonces, esa es una bendición. Y significa baraj, bendecir. Entonces, los creó y ahora los bendijo, les dijo. Sean fecundos y multiplíquense. Procreen. Llenen la tierra y sométanla. Son señores, es tu casa, tu jardín. Manden a los peces del mar. O sea, el ser humano es para dominar las cosas, es el señor, dominus. A las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. O sea, es tu casa. Lo hice para vos. Es mía. Es decir, yo la hice, soy el arquitecto, pero manejarla. Y manejarla bien. La ecología, etcétera, etcétera. Dijo Dios, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuantos ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era... Hasta ahora dijo ya 6 veces, estaba bien, estaba bien. Ahora, después de crearlo Adán, ¿qué va a decir? ¿Estaba bien? Estaba muy bien. Que no hay un diminutivo o un aumentativo en hebreo, pero decir, por eso decir todo veo muy bien, es como decir, wow, como requete cuánta buenísima, cosas así. Es decir, no se hay que traducirlo así. Entonces Dios le sale, qué bien me salió cuando hizo Adán. Antes era qué lindo, es la plantita, el arbolito, el pajarito, la cosa, el agua. Pero ahora es muy bueno porque lo hice además a la imagen mía. Y le doy poder por eso, para que dominara, para que tenga, para que gobierna, para que elija, etc. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Muy bueno. Y atardeció y amaneció. O sea, ese es el plan de Dios. Dios es un plan que es hacer las cosas bien. No a ver, probar, a ver cómo me sale, no, toma esto, no. Lo pensó, lo dijo, hagamos, pensó en sí mismo. Eso está enseñando los sacerdotes judíos en Babilonia. Dios nos ama, nos ha pensado. Si estamos acá, desterrados, es porque nosotros metimos la pata. Él no nos creó para estar en Babilonia, nos creó para estar en un jardín lindísimo y genial. Pero nosotros, no sé, creó un Mercedes-Benz, último modelo genial, maravilloso, para usar un nafta super no sé qué. Yo lo pongo queroseno, bueno, el coche no me anda, pero no es porque culpa de Dios o del mecánico, sino porque yo rompí el auto poniendo lo que no correspondía. Entonces, nos creó bien, pero como después, bueno, lo que sigue después va a ser que el hombre no fue tan correspondiente, bueno, le hicieron la pata, acabaron desterrados como una especie de castigo. Pero bueno, ¿cómo termina el capítulo?
Así fueron hechos el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día y descansó en este día. Estamos en el Shabbat, hoy es el séptimo día. De todo lo que había hecho. Bendijo Dios este séptimo día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de creación. Fíjense que en Babilonia, justamente los judíos se hacen mucho más judíos que antes, porque para poder subsistir como judíos tienen que comenzar a celebrar lo importante. El Shabbat, que era el día sábado, se celebraba en Israel, pero no tanto. Ahí los distinguía de los babilonios. Entonces, somos judíos porque este día no trabajamos como ustedes que trabajan no sé qué otro día. La circuncisión, que también es un símbolo del judaísmo, se hizo mucho más fuerte en el destierro. Para distinguirse de los paganos, se hizo mucho más fuerte. Por eso, de alguna manera, la fe judía se hizo mucho más. Como uno hace un retiro, por ahí se retira de todos los días, y por ahí en 3 días, ahora viene eslabón dentro de unos días, se llama 25. Uno por ahí, en 3 días o 4 días, ve más cosas en su vida cristiana que la que veía durante los últimos 15 años. Que bueno, con suerte iba a misa y punto. Como que se pone a pensar, claro. Entonces por ahí es como si fuera una especie de retiro espiritual de 51 años, que claro, uno va a un retiro, otro no quiere ir. Muchos judíos que dejaron de ser judíos, que se ababilonizaron, pero en la mayor parte muy mantenida por gente como Ezequiel y como Jeremías y demás, mantuvieron su fe y se hicieron más judíos. Y claro, ahí se da lo que decía al principio. Bueno, ahora vamos a volver, como era chiquitina el país que decía, vamos a volver a la provincia. Y decían, no, sí, vamos a volver porque no tenemos la escuela francesa, pero es nuestro origen, nuestra tradición. Vamos a volver a hacerlo, a volver a mejorar, a volver a construir el templo, a volver a hacer como tenemos que hacer. Entonces, en el fondo fue un crecimiento. Puse el ejemplo exagerado de lo que decía para ver que no era tan fácil, pero en el fondo fue una enorme conversión. Por eso uno siempre habla de pre-destierro o post-destierro, un texto que es pre-babilónico o post-babilónico. Y hay que hacer más cosas escritas después del Babilonia, como este capítulo 1, que antes, porque ahí como que la gente comenzó a pensar, a reflexionar toda nuestra historia, cómo se vivió y por qué falló o en qué se vuelve a hacer. Se llama inclusión semita en la Biblia cuando un texto comienza y termina de la misma manera. Acá comienza, al principio, en el Perashit bara Elohim, el comienzo creó Dios cielos y tierra. Y cómo termina al final del capítulo 2, estos fueron los orígenes de la tierra cuando hicieron al revés. Dios creó los orígenes de la tierra creada, como tapa y contratapa. Dios creó al principio y los principios fueron creados. Ahí termina este primer capítulo, una perfecta inclusión. El Salmo octavo, por ejemplo, también es octavo, como comienza el Salmo octavo, oh Señor nuestro Dios, que abrirás tu tierra, que tome toda la tierra, y termina igual, se repite al final. Es una perfecta inclusión. Pero ahora vamos al capítulo 2, que, oh paradoja, es escrito antes, y no en Babilonia, donde había aguas y cosas más, sino escrito en Judá, la tierra seca, árida, con poquita agua, con un mar que se llama Yam Melach, en hebreo significa el mar de la sal, pero no se llama mar muerto, pero con mucha sal no hay vida. Y por eso es otro contexto, está escrito antes del destierro, pasa que después el autor de toda la Biblia lo fue juntando. Entonces, vean cómo cambia. Otro que lea fuerte, capítulo 2. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto de campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Estamos hablando de una tierra seca, ¿no? Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Esta es una tradición muy antigua que venía como agua de abajo, como se veía, porque había un río solamente por donde estaba lejos, y agua de abajo venía, es agua de agua inferior, un poquito después, y comenzaba a regar y fecundar la tierra seca. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz
un aliento de vida. Esta tradición yavista, tradición que dice a Dios Yahvé, porque en el capítulo 1 en hebreo dice Elohim, dice Dios, nunca dice Yahvé. Dice Dios, dijo Dios. Vayomar Elohim, y dijo Dios. Elohim es Dios. En cambio acá aparece con un nombre distinto, lo pone Yahvé. Que también Yahvé es un nombre inexistente. A ver, un poco para atrás. Cuando en Éxodo Pi 3.14, si se olvidan, 3.14.16 es Pi, ¿no? Éxodo 3.14, Éxodo Pi, Moisés está ahí con el campo ahí, y ve una zarza que está ardiendo, y entonces se acerca y ve que no se quema la zarza, y oye la voz de Dios que le dice: Moisés, quiero enviarte a vos al faraón. Y entonces le dice Moisés: bueno, pero ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Cuando alguien tiene el nombre de alguien, tiene un cierto poder. ¿Quién pone el nombre de los hijos? Los padres, porque te vas a llamar tal cosa, ¿no? Entonces, un apodo, uno pone el nombre de alguien. Pensaban los egipcios, por ejemplo, cuando uno salía a la batalla, escribía el nombre del dios enemigo en un barro, lo rompía, y al romper su nombre, rompía su fuerza. Los romanos hacían la damnatio memoria, cuando escribían, rompían el mármol, el nombre del emperador, y ponían el otro emperador porque caía en desgracia. El nombre importaba. Cuando yo te nombro, tengo poder sobre vos. ¿Qué le dice mi nombre? Es: soy el que soy. No me vas a nombrar. Y ese soy el que soy es un verbo que son, en hebreo hay consonantes y no hay vocales. Son consonantes. Entonces, esa palabra Yod, Hef, Vaf, Het significaría, se diría Ejie, que es soy, seré, ¿no? Es el nombre después, bueno, se simplificó en yo soy, pero el nombre era yo seré, ¿no? Y después en griego pasó el ego y mi, yo soy, que significa el nombre de Dios. Cuando Jesús dice: yo soy la luz, yo soy la fuerza, yo soy. Bueno, entonces, al darle ese nombre, yo soy, a Moisés, quedó como yo soy, es el nombre de Dios. No le dicen Elohim Dios, sino dicen, o lo ponen Yahvé Elohim. Como un mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos, para tomarlo muy en serio, decían: mejor no lo digamos nunca. Para que no sea en vano, no decimos su nombre. Entonces, en vez de decir Ejie, yo soy, decían Adonai, Señor. Entonces decían Señor, Señor. En griego, Kyrios. Entonces, ¿qué es esa letra rarísima? A los consonantes, Ejie, yo soy, le ponen las vocales de Adonai, que es Señor. Entonces, queda algo como Yahová. Pero Yahová es un nombre que no es nada, porque es una mezcla, como yo digo, yo soy con Señor. Entonces, en vez de decir YS, pongo algo así. O sea, decir, cuando habían escrito ese nombre, decían Adonai, decían Señor, no decían yo soy. O Kyrios en griego, ¿no? Cuando dice un testigo de Jehová, ¿cuál es el nombre de Dios? Cualquiera menos Jehová. Cristo, el Señor, el poderoso, el rico de misericordia, el tratado de la ira, el poderoso, Cristo, lo que quieras, pero ese nombre de laboratorio químico es un nombre de decir no lo nombres. Así que cualquier nombre menos Jehová. Y ahora muchas veces están tratando de poner, en vez de Yahvé, poner Señor. Pero bueno, por ahora quedó la marca de uno dice Yahvé, pero en el fondo es ese nombre puesto con vocales y consonantes, que es Adonai, que es Señor. ¿Por qué me fui a esto que quería explicar? El capítulo 2 comenzaba. Hablo del Éxodo de 13, 14. Sí, pero era para explicar el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Ah, sí, porque acá en este capítulo 2 se habla de Yahvé. Se habla de ese nombre, pero con esas vocales que pues, decimos Yahvé, pero podemos decir Señor. O sea, por eso se llama Yahvista esta tradición, porque habla de Dios como Yahvé. En cambio, la tradición P hablaba de Elohim, de Dios, sacerdotalmente mucho más alto. Es un himno bíblico, este primer capítulo, que por eso se lee, primera lectura obligatoria el sábado de Pascua. Capítulo 2, estamos en Judá, tierra seca, y Dios ahora, y esto quería explicar, que la tradición yavista es más narrativa, más tipo cuento. El primer capítulo era muy, dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. En cambio, el capítulo 2 es mucho, aparece como más humano, más cuentito de chicos.
Entonces Yahvé viene, toma barro, lo sopla, le pone y comienza a ser un Dios que está alfarero, comienza a armar. Y vos estabas leyendo. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín. No, pero antes de eso, como cuando lo formó el hombre, a ver. La parte anterior. Dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló. Pues ahí no usa el verbo parar, no es crear, sino lo fue haciendo. Es un Dios casi más humano, un Dios que está armando la barro, que pone agua. No es el dijo Dios, sacerdotal, entonces Dios agarró, Yahvé, formó, hizo el hombre, seguí. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Claro, ponerle al Adán, yo lo hice, pero no es que lo hago y salí, no, debe ser un jardín lindo, más en tierra seca, un jardín era un lugar genial que no había. Y cuando hay tierra muy seca, la poca tierra que hay, la poca planta tiene que ser plantas útiles, que sean vides, higueras, que sean cosas que se pueden servir para comer, no van a ser un árbol lindísimo que gasta el agua que está abajo para simplemente ser un lindísimo roble, no sé qué cosa, ¿no? Tienen que ser plantas que sirvan, como también veía en San Juan, que hay uvas y viñas, pues en ese sentido es muy biblista en ese sentido. Bueno, entonces te pongo en un jardín. La palabra persa, pardes, eran los jardines de los reyes de Persia, que eran lugares donde había mucha agua, con jardines colgantes, era un lugar que, wow, ahí sí podían darse el lujo de poner plantas inútiles porque eran simplemente lindas, o los jardines en Versalles, no sé dónde, por cosas que eran algo de un rey, solo un rey puede tener esos enormes jardines, que son, de ahí viene a parar paraíso, pardes, o sea, el paraíso no es un lugar donde uno está, tipo película de Yankee, está sentado como en el Blue Lagoon, ahí no sé cuánto, tomando no sé qué, jugo de naranja con no sé qué, y no es el lugar donde está la licencia de todos los vicios, de todas las cosas, todos los placeres y todo, no. Significa un jardín que hay que plantar, que hay que hacer y cuidar. Desde luego se lo llamó paraíso, pero no en la Biblia, se llama Edén. Ley. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín. O sea, el jardín lindísimo y en el medio del jardín, la vida. Vos podés ir, una especie de antioxidante continuo, vos podés comer eso y no te morís, porque estás alimentándote de la vida, que grajea diaria, lo que fuese, pero estás ahí en el medio del jardín, vas, lo tenés ahí y comes. Te puse, te creé, te hice, te armé, te formé, te hice, y te pongo en un lugar lindísimo y te pongo además el remedio para que nunca te mueras. Hay un montón de mitos antiguos de la fuente de la juventud, de lo que toman acá, no se lo llama antioxidante, con lo cual estás bien. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A ese en cambio lo puso por allí lejos. El árbol que significaba qué es bueno, qué es malo. Dios decía, yo te hice, yo te pongo las cosas delante, no te pongas a pensar a ver qué es lo que tendría que llegar a ser, sino que eso déjamelo a mí. Por eso, pero como tienes que tener la posibilidad de elegir, te hago un robot, entonces bueno, vos tenés que elegir, pero te lo hago fácil, está en el medio del jardín, lo más lindo, todo genial, y por allí no andes buscando cosas raras, porque para que puedas en todo caso saber que bueno, yo elegí no ir, que puedas decidir eso. De Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Gizón. Ahí tenés otra vez otra cosa antigua que habla del agua de abajo que surge, que purifica, que limpia, parecido al primer capítulo. Es el que recorre toda la región de Javira donde hay oro. El oro de esa región es excelente y en ella hay también bedelio y lapislázuli. Estos son 4 versículos agregados ahí, un poco romper el esquema, pero bueno. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Azul. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó. Ahí seguimos, ahora lo toma la. El Señor Dios tomó al hombre. El Señor Dios, el Yahvé Elohim. Bueno, el Señor Adonai, Dios.
Y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yo lo puse en mi jardín para que vos lo cuides, para que lo goces, para que puedas comer tu alimento, elegir todas las plantas que quieras para comerlo, si te ocurre hacer un jugo de tutti frutti que se te dé la gana, porque es para vos y vivir muy feliz en el jardín que te puse. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Fíjese bien lo que dice, no podés comer de todos los árboles, ¿sí? Exceptuando únicamente el Uno árbol. solo que no, ese que está por ahí lejos. ¿Qué diferencia? Todo para vos, pero para que puedas elegir que yo soy yo, si vos tenés que elegir algo que en mi jardín que te puse, bueno, déjame que yo algo te pueda manejar. Yo soy tu creador, vos sos mi criatura, ¿sí? Por tanto. Y lo que te digo además es, no estoy diciendo viví mortificado, de todo. Pero una sola cosa, acordate que yo te lo hice. Eso es lo que le ponen. Es un pedido muy lógico y muy normal. Conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. ¿De que lo hagas? Te vas a quedar más el antioxidante. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con la arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los animales del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre le puso. Como el hombre es la imagen de Dios, esto crea de modo distinto los animales que hice yo. A ver, vos ponles nombre. Te llamarás avestruz, te llamarás cigüeña no sé dónde, te llamarás pececito de color, te llamarás vaca aurora. Yo te pongo el nombre, porque yo soy quien te maneja. Te da un poder muy grande. Son para vos, son el canario, el pececito, el perro y el misifus de tu casa. Porque cada ser viviente debería tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre ponía nombres. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Claro, no podía traer un perrito, pero no era igual. No podía hablar mucho con ese perrito, con ese gatito, con ese pececito de colores. ¿Vieron ese cuento de japonés? Está en un enorme restaurante que tiene una enorme pecera, gigantesca así. Está así el mozo japonés y hace así. Están los peces que vienen así, hace. Para arriba, y va para abajo, para el costado, para otro costado. Está el mozo gallego, un chiste gallego. Dice: ¿qué estás haciendo? Mente superior contra la mente inferior. Digo, tuve, baja. Entonces se va y va el gallego. Se pone así, y al otro está el gallego. Bueno, es un chiste gallego. Eso no está en la Biblia. No está ningún santiagueño ni ningún gallego. Volvamos, ¿no? Estábamos en. Vas a manejar los animales. Mente superior con toda la mente inferior. Pero ninguno era, por más que fuera un lindo pez, que fuera una sirena, pero tampoco. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Ahí se llama el verbo tardemá. Tardemá es un sueño inducido por Dios, que no es un sueño común, es un sueño en el cual va a ser una creación misteriosa, del cual el hombre no es testigo. Como que muchas veces se revela en sueños, ¿no? San José o cosas que pasan en sueños, que es un sueño especial en el cual dice: bueno, voy a hacer algo, vos vas a ver que eso se hace, pero no vas a saber cómo se hace. Es el misterio. Entonces ahí le da un tardemá, un sueño a Adán, y como a ver qué pasa. ¿Te puedo hacer una preguntita? Bueno. Acá cuando dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso no... Claro, que decidiría qué es bueno y qué es malo. El árbol de la moral. Yo decido, Dios te dice esto es bueno, esto es malo. No decidas vos qué es bueno, qué es malo, te digo yo. No
te hagas tu propia Sí, lo código simboliza, moral. claro. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso Fue el de primer piropo de la historia. y carne de mi carne. Se llamará mujer y así sacada del hombre. Acá, Adam significa ser humano, pero pone Ish, que es varón, e Isha, que es varona, que es la mujer. Pero ser humano es igual, pero el único ser humano es igual varón y mujer. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la dignidad desde el inicio de la creación de varón y mujer. Vayan a un país musulmán, hoy en día semita, la mujer tiene que estar cerrada así, no mirar a nadie, pues le pegan. Ahora creo que, como en Arabia Saudita, van a permitir ahora que la mujer pueda manejar. Bueno, cosas así van. O sea, la Biblia es mucho más, desde el comienzo, el mundo semita, hace 3000 años, es decir, el ser humano es igual, Ish o Isha, varón y mujer. Puedo contar un chiste que medio machista, pero bueno, es el caso de la mayoría de mujeres, así, pero bueno, el chiste es un día que está en el paraíso. Esto nos contaron un día en el seminario, seminaristas, en San Isidro, en Buenos Aires, en San Isidro. Entonces estaba, dice Dios, bueno, voy a, le dice a Adán: Señor, yo estoy solo, no sé cuándo, necesito una compañía, quiero ¿qué querés? Bueno, alguien que como yo, que sea semejante, que pueda comunicarme igual, que pueda dar mi misma dignidad, que pueda ser igual. Me estás pidiendo algo muy importante, muy difícil, que te haga una réplica exacta, no sé cuánto, que se complemente, que sea distinto. Eso te va a costar, no sé, un omóplato, un ojo, una rodilla, te va a costar parte del hígado, porque te tienes que hacer armado. Ay, ¿y qué me das por una costillita? Chiste muy machista, la cuestión es que, al revés, para los rabinos, la costilla es lo que rodea al corazón. O sea, no es. Ellos dicen que los rabinos, si le hubiera sacado de su pie, sería su esclava. Si le hubiera sacado de su cabeza, sería su ama. Aquello que rodea al corazón, que es lo mismo. El corazón que puede amar. Y para Israel, el corazón que es Lev. Uno piensa con el corazón. Que más románticamente dice el corazón ama, pero para la mentalidad semita, el corazón es la inteligencia. Un semitismo en la misa. Si levantemos el corazón, no significa pongamos románticos. Significa lo que viene ahora es muy importante. Así que, ojo chicos. Pongan el corazón. Una maestra diría en Israel: Yaladim, chicos, simple, pongan corazón. Significa atiendan. Como diría una maestra acá: ¡silencio! Acá dicen: simple, pongan corazón, atiendan. Entonces, bueno, acá el corazón significa eso, lo que la costilla protege el corazón de ambos. Por eso, bueno, son imágenes semitas, pero muy bonitas, que van diciendo: el único ser humano, igual Isha, fueron creados, y no fue creado de algo distinto, eso lo dice San Agustín, San Ambrosio, fue creado de la misma identidad del hombre, son lo mismo. Fue formado la costilla con el corazón de él, o sea que son la misma materia, no son. Y eso es el dicho en el mundo semita, donde después también allá había que la mujer era esclava, la mujer era otra cosa distinta, no, dice lo mismo. Padre, yo iba a decir una cosa, soy descendiente de árabe y ¿Cómo? se llama Palestina, que ahora mismo está en Israel. Y entonces era todo tranquilo antes, pero ahora en este momento son bastante machistas la gente que dice que Israel, que son medios de Europa, no son semitas directas. Y las cosas están pasando ahora. No, tal vez se empieza a ver bien machista, pasa que esto es la Biblia. Sí, no, pero es otra cosa en ese momento y ahora ha cambiado, la gente por ahí no sabe eso. Es complicado. Bueno, seguimos. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y Y Juan está diciendo, por eso la madre judía, cuando el hijo se con la madre judía, porque el hombre deja a su padre y su madre y se va con la mujer. Me imagino que los nietos
hijos de la madre presenta a su hijo más a su madre que a su suegra. Hay como más, es más fácil que yo. Hay como de alguna manera, uno es más nieto de sus abuelos maternos, salvo que sean locos, que de los paternos, porque cuando están juntos, porque claro, es más fácil. El hombre deja a su padre y su madre, por eso les decía el segundo apellido. Mi apellido primero es Lenze, que es italiano. Pero el papá era italiano, con madre argentina, hija de madre francesa. Te hablaban francés. Y mi madre es argentina, el apellido es Sastre, que es español, pero de madre de origen irlandés. Yo en casa nací hablando inglés y francés, porque eran las idiomas maternas, la lengua materna. En cambio, si fuera el padre francés, por ahí no lo haría tanto, no estaría en la casa. Entonces eso es importante. El hombre deja a su padre y su madre y se va con la mujer que el apellido aparece después, pero la que está substando, manejando muchas cosas culturales de la familia, está más cerca en la casa, etcétera, etcétera. Entonces también eso es poco machista, está diciendo, epa, muy bien, pero acá está la patrona. Sí. Y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ahí acaba el capítulo 2, ¿no? El Génesis 27. O sea, como Dios los creó bien, se parece al capítulo 1, que Dios hizo todo muy bien, genial, maravilloso, aunque está escrito antes. Entonces, no había nada, ni miedo ni vergüenza. Era un ser, no es que fueran sin vergüenza, eran sin vergüenza, pues no había nada de qué tener miedo. No había temor, con Dios estaban felices y contentos. Entonces, acaba el capítulo 2, la primera parte, diciendo que estaban, en hebreo, Arum, Arum significa astuto, inteligente, prudente, también vivo. Y Arum, que es igual, pero cambia el puntito, en vez de es Arum significa desnudo. Entonces, acaba diciendo, un juego de palabras, para ver por qué, acaba diciendo que estaban Arumim, estaban desnudos. Sin vergüenza, todo era lindo. Ahora viene la parte más complicada, capítulo 3. Viene el por qué estamos como estamos. Porque todo es muy lindo, pero en fin, no es todo tan lindo en el mundo actual. Ni en el mundo afuera, ni en nuestros corazones. Si Dios dijo todo está muy bien, ¿por qué estamos no tan bien? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ahí viene el capítulo 3 que va explicando. A ver, otro que lea, fuerte. Bien fuerte. La serpiente era el más astuto de todos. Ahí te la palabra, ¿ves? Los animales del campo. Desnudo, astuto. Arum. Pasa como un juego de palabras, que uno lee, yo no lo entiende, pero en la versión hebreo si que ver con el que estaban desnudos. Parece desnudo, pero es astuto. La serpiente. Que era un bicho más de la creación, que lo había creado Dios. Habla de los reptiles, Dios creó a este ser. Sí. De todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Que lo sigue llamando Señor Dios. Yahvé Elohim. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho? La tentación viene siempre por una preguntita muy sutil. Esto ya fue ver la película, esta media absurda, pero la voy a ver porque estoy en de terror, que era el exorcista de Papa, no sé cómo. Y después me puse a ver en internet, bueno, qué significa el exorcismo. Dicen los exorcistas en serio que el diablo puede tener una posesión, puede tener bastante, no sé, pero son menos. Lo que el diablo hace habitualmente siempre es tentarnos. Su trabajo día y noche sin problema es tentarnos, no poseernos, y que uno vaya, y no que te va a decir sé mala, no, va a decir te dejes dominar, te respondió mal, pero volvésela con más fuerza, esta cosa que no, pero va siempre explicando cómo tenemos que hacer para lo suyo. Además la mujer se puso a dialogar. Y tampoco quiere dialogar. Y la mujer, no habla, eso dice Pablo, no habla con él, le puse a discutir porque es inteligente, es un ángel inteligentísimo. Que conoce así. Mejor decir, no, ¿cómo no hablo? Pero de ahí fue la macana de Eva, que
con buena intención, porque estaba muy contenta en el paraíso, estaba feliz con Adán, no tenían vergüenza, podían comer todos los licuados que quieran comer, todo lo que se les da ganas, tener sus gatitos, sus perritos, todo chocho de la vida, pero quería defenderlo a Dios, pero se puso a hablar. Entonces, y aparte la serpiente, que también es una simbología del mundo antiguo, que era una especie de dioses también especial que adoraban, por eso lo pone como un bicho, y aparte como medio repulsivo, lo pone ese bicho, con la lengüita. Entonces, la serpiente no dice, quiero que odies a Dios, no. Dijo, ¿cómo dijo Dios? Porque no me quedó claro. Entonces, en la pregunta lo hace totalmente al revés. ¿Qué había dicho Dios que leímos antes? Coman de todos los frutos del árbol, 3 puntos, menos de ese. Y tienen en el medio del jardín el árbol de la vida. Coman de todo. ¿Qué dice la serpiente? ¿Cómo dijo Dios que no coman de ningún árbol? Se puse totalmente lo contrario en la pregunta inocente de, no me quedó claro, explícame un poquito, porque y ahí el pecado comienza por acá. Empezamos a pensar, a equivocarnos, a darnos cuenta, a profundizar. Dijo la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer En vez de decir, ¿cómo no hablo? No, comenzó a explicarle a la serpiente que era el asunto. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. ¿Qué había dicho Dios? Pues Dios nos ha dicho... ¿Por qué había dicho Dios? O sea, otra vez, al revés. Todos los árboles, en el medio, el árbol de la vida. No podemos comer del que está en el medio que nos prohibió. No. O sea, pone como prohibición, como base, lo que no era así. La serpiente va cambiando. La mujer dice, no, a ver. No coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Sí. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto... O sea, antes la mujer respondió, no, dijo Dios que no comamos, acá traduce mal, ni lo toquemos. O sea, ya le arregló otra prohibición más que tampoco había dicho. Pone todos en ninguno. En el medio la prohibición. Y no es solamente no comerse, ni siquiera tocarlo. O sea, la dejó con la pobre en la cabeza de Eva, hecho un panqueque. Ella no entendía qué dijo Dios, qué dijo la serpiente, qué dijo yo, qué piensa. Eso por dejarse influir en la tentación, poco a poco. Entonces, una vez que ves que el demonio, ves que está la mujer ya sobre lata, que no entiende mucho, que te dice, no, pues quiso decir que no, ¿qué quiso decir? No? Entonces ahí se saca la máscara y dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Porque antes dice, de ninguna manera, es un mentiroso, un falluto, un cretino que te está mintiendo, y él sabe que el día que vos hagas lo que él no quiere que hagas, porque es egoísta, se van a abrir los ojos y van a descubrir. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ustedes van a ser Elohim, van a ser dioses y diosas, y van a saber qué es bueno, qué es malo. Eso van a decidir, nada que Dios decida. Él hizo la casa, pero no importa, vos ahora vas a ser dueño de casa, vas a ocupar tu casa, vas a hacer lo que se te dé la gana, y vas a ser Dios. Un día me explicaba un mormón, de una religión chiflada, la mormona, que realmente es una medida de enloquecida, en la cual, eso antes de todo, hay como planetas, entonces cada mormón después va a tener su propio planeta, y van a ser dioses, una cosa extrañísima. Y se parece bien cantado el Superman, al principio parece que una especie de, todos con nombre con él, que veían de no sé dónde, eso no lo explican los mormones, pero es una cosa previa que ellos no lo saben porque sería locura. Bueno, acá, en el Génesis, ustedes van a ser dioses, se van a abrir los ojos, van a poder manejar todo y no este Dios egoísta, miserable que los quiere usar mal porque no sé qué. Entonces, a la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y era tan excelente que alcanzaba el conocimiento. la pasó de la cabeza, comenzó ya a sentir su sensibilidad, su sensualidad. Tomó de su fruto y se lo comió. Lo comparte con su pareja. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. O sea, acá nunca habla de manzana, habla de un fruto. ¿Pero por qué dice manzana? Para simbolizar la semilla de manzana que veneno. ¿Será por eso?
¿Cómo se dice manzana en italiano? En portugués se dice mensaje. Una mela. La mela es en italiano, porque viene de malus y malum, que en latín es manzana y mal. Entonces usaron una palabra latina que tenía que ver la manzana con el mal, pero bueno, eso habla de fruto. Por otra parte no importa qué era, porque es una simbología, por supuesto es una metáfora. No es que comió la manzana, sino que dudó de Dios, equivocó, hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando... Entonces se le abrieron los ojos. Se les abren los ojos. Se les abren los ojos. ¿Y qué es lo que descubren? Que estaban Aarón, que estaban desnudos. No astutos, Aarón, sino Aarón, desnudos. O sea, ¿cuál es el primer gesto de Adán? Cuando Taparse. primer gesto de Eva. O sea, descubren que están desnudos. Y se lo ven como con vergüenza. Yo leí que parece que en Japón el signo más terrible que tenés que tapar es tu cara. Bueno, me parece lógico, la cara. Si uno entra en un lugar que están mujeres desnudas, todos se tapan la cara. Porque es lo que más quieren. También es verdad, porque si no ves quién soy, me lo vergonzoso que te aparezco con mi cara frente a todo el mundo. Bueno, acá, esto de gesto lo que yo no está en la Biblia, pero se sienten con vergüenza de lo que antes no era vergonzoso. O sea, todo lo ven de golpe, todo cambió, todo se hizo al revés. La serpentita logró su objetivo. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se Y ahí paseaba está en el la jardín. cuando uno mete la pata, Dios se enoja, se ofende, dice, no puede ser lo que ha hecho esta persona. No, Dios es Dios, que hace el pechucho de la vida. Pero quiere preguntarnos, la terapia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contame, ¿cómo andás? Háblame un poquito, contame lo que te está sucediendo. ¿Qué significa la hora de la brisa de la tarde? Eso que viene de esta casa. No, claro que Dios cuando bajaba siempre a la tarde para estar con ellos, cuando hablaba más linda. Sí, pero no es que hubo un terremoto, sino que Dios bajaba como siempre, bajaba a saludarlo. Dios no cambió, Dios sigue siendo Dios bueno, amoroso, genial, que baja para estar con sus amigos, como todos los días, a la hora de la brisa, no la tormenta. Como dice, a la hora de la brisa. Sí, cuando bajaba, a la hora linda, la hora que la brisa. Entonces él baja para hablar, entonces Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¡Pecador! ¡Eva! ¿Qué hiciste, miserable? No, Dios no baja así. Baja a la hora de la brisa, como siempre, a ver, allí, ¿cómo estás? Pregunto, good morning, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? Dios baja igual, para que le diga, ¿qué esperaba? Que diga, ay, ¿sabes qué? Tengo que decirte una cosa, no sé, me confundí, fui muy tonto, me equivoqué. Bueno, contame un poco, lo arreglamos. Eso es lo que estaba esperando el Dios terapeuta. Pero ¿cómo se da el diálogo? El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. O sea, vergüenza y miedo. Eso no viene de Dios. Eso no viene del Espíritu. Se esconde. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Estás? ¿Cómo are you? ¿Cómo te sentís? ¿Dónde andamos? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo. La palabra griega kol significa sonido, voz. No solamente, por ejemplo, la emisora de Israel es Kol Israel, sería la voz de Israel. No solamente es voz humana, kol, lo que significa todo sonido significativo. Entonces uno para él, siento los llaveros, viene Benjamín, porque el sonido de los llaveros. Como reconozco su persona por ahí, y viene mi hija adolescente que recién maneja diciendo, sí, esto, me sacó el joquito del auto. Es decir, son sonidos que uno reconoce como personales. Entonces, oyó el sonido de los pasos de Yahvé caminaba sobre las hojas, sería otoño del jardín. O sea, reconoció los sonidos propios que siempre veía como, mira qué lindo, Eva, viene Dios a vernos, como a la hora de la brisa de la tarde, en vez de preparar ese sonido algo, qué bueno, produjo miedo.
hay algo que Dios no puso eso. Eso viene de algo que se descompuso. Claro, Dios les dijo, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Claro, si yo te creé, último versículo del capítulo 2, desnudo sin vergüenza. ¿Por qué decís que tenés vergüenza? ¿Por qué tenés que esconderle de mí? Y para hacérsela fácil, para que ella dice, ¿acaso comiste de lo que te dije que no comieras? ¿Qué tiene que decir él? Si dijera eso, en todo diálogo con Dios, y diría, bueno, nene, no comas más, te cuento que es mucho más rico lo que tenés afuera, que no sea ese cosa más amargo, feo, que comiste, que no te... Sí, sería eso el diálogo. ¿Pero qué responde? ¿Has comido acaso el árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que ella pusiste ha mirado y me dio el árbol y comí. Ella fue. Como hacía un canto ese tipo, que sufra esa malvada, que tú cantabas de los padres. O sea, ella me lo dio. Pero aparte, doble cosa. Ella, que vos me diste que estaba feliz cuando me lo dieron, dije, hueso de mi hueso, cara de mi carne, el bichocho de la vida, que vos me diste, oye, nene, eso es un imbécil. Te lo dio, te regaló, date cuenta que estás despreciando lo que estás negando a vos mismo. Como diciendo, vos me la encajaste, ahí está, y ella entonces produjo tal cosa. Somos así, sí. Siempre es él, es solo aquel está el otro, es el otro, siempre. Es lo que cuesta más a los psicólogos, de hacerse responsable uno de lo que ha hecho y no estar culpando al otro. Pero tú el psicólogo. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Que vos pusiste, yo no la quería. Ya le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ahora le pregunta a ella, bueno, a ver, ¿qué pasó? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Pateando para todas partes. Me engañó. Lo cual es verdad, pero no es una estúpida que habló con él. Bueno. ¿Y después? He comido. Sí. ¿Seguimos? Sí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Hay un montón de divinidades antiguas que había como especies de dragones que tenían con patas, no con alas. Ahí, esta mitología pone que en el fondo la serpiente dejó de tener patas, pudo caminar y se arrastraba por el piso. Esta es una imagen simbólica de dicho que se arrastra, que va a ser castigado por el Señor. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás de tu talón. Esta parte se llama el proto evangelio, es una referencia que hacen. Estamos hablando directamente de María, pero el Papa lo utilizó después para aplicarlo como si fuera la Virgen que está pisando la cabeza de la serpiente, y que habrá enemistad entre la raza humana y lo que significa el demonio, o sea, la lucha constante, pero con una victoria final, porque al final la raza humana, que está simbolizada por la mujer, va a pisar la serpiente. Está la serpiente tratando de morder el talón, pero la otra está pisando. Después, se puede aplicar esto con el referido a, por supuesto no en Génesis, pero referido a María como la madre de la creación humana, etc. A ver cómo sigue después. Después a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Ahí aparece el machismo, aparece cuando ahora la conclusión el hombre te domina y la vez que te viene de que algo se rompió. No era el plan de Dios original. Que te estén dominando, que tal cosa. O sea, está hablando del mal que tenemos, que no fue por eso, por la serpiente, que se dejó seducir y dijo, yo rompo esto, yo hago el bien y el mal, yo soy el árbol de la ciencia, yo no me dedico más a vos, se le mira todo abajo. Pero claro, la cosa se empeora. Capítulo 4. Evidentemente pierden el paraíso, o son expulsados del paraíso.
O sea, no es que entonces mueren, sino que siguen viviendo, pero sin el jardín, pierden el jardín. Los echa de su casa, a lo mejor no quieren dominarla, pero sigue siendo Dios, sigue cuidando de ellos y va a preparar un regreso. Pero que eso pasó, bueno, Jesús. Pero en el capítulo 4 se sigue hablando de cómo se empeora bien el asunto. Y Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel significa vanidad, significa lo que no es. Por ejemplo, el libro del Eclesiastés es vanidad de vanidades, todas vanidades. Abel, Jabalel, Jabalim, Kol Jabel. Y Abel es como nace y lo matan, como que en el fondo su vida fue muy, muy rápida. Pero acá aparece la descendencia de Adán y Eva. Eva significa Jabá significa la viviente. ¿Nunca vieron en algún video que tiene una especie como de cosita acá de metal, que especie como de H? Acá quizás no se ven, pero acá quizás hay menos judíos que en Buenos Aires, pero van a tener la H con un cosito que es la anagrama de vida, Jai. Entonces Javé es la viviente, es el nombre de Eva, de la que da la vida. Bueno, nacen los hijos. Caín significa comercio, y Abel. Y si el hombre rompe con Dios, se separa de Dios, no piensa nada más como Dios, queda merced a su propio arbitrio, su propia maldad, su propia venganza, y comienza a actuar también mal. Entonces, primeramente el hombre, es decir, Dios creó al hombre para que fuera hijo de Dios, hermano de los hombres y señor de sí mismo. Yo soy hijo de mi padre, que es Dios, los demás son también sus hijos, son mis hermanos, somos todos hijos del mismo padre, y yo tengo que ser señor de mi vida, manejarme con prudencia. El pecado que hace, como no soy más hijo de Dios, soy un guacho de Dios, porque yo me corté de él, no soy más su hijo, porque no es mi hermano, es mi enemigo, no es más hijo de Dios en el cual no creo. Y yo no soy esclavo de mis pasiones, yo no soy ni hijo, ni hermano, ni señor. Soy guacho, enemigo y esclavo. Entonces comienzan a aparecer Caín y Abel, de la descendencia de algo creado por Dios, pero comienzan a tener defectos humanos. Y Abel es un poco más buenito, hace el sacrificio, y Caín es muy vengativo, muy enojoso, lo tiene envidia, entonces decide matarlo. O sea, del estar sin Dios, deicidio, para llamarlo así, haber matado a Dios, pasa el fratricidio, mato a mi hermano. Entonces, a ver en el mundo creado, que no es como ahora, no es un paraíso, sino un lugar de peleas, de guerras, de odio, de bronca, de venganza, etcétera, etcétera, que eso no viene de Dios, eso viene de nuestra desorden interior, de tomar el árbol que no correspondía, digamos. Entonces, ¿qué hacer? Padre, yo estoy con la Virgen, con el rosario. Sí, gracias. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó a Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado en las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel. Eso es lo que la primera carta de Pedro se lee incompleta. El león anda como león rugiente, el león cuando quiere devorar. Tú lo hiciste de firmes en la fe. Lo tomó desde esta imagen. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Vamos a ir al campo. Eso te habla que es un rato, por supuesto,
escrito siglos después, cuando ya había campo y ciudad. Claro. Al principio salían Adán y Eva y Abel y Adán, no había nada, ni siquiera Neandertal, que no esa imagen, está escrito cuando ya había cultura, cuando ya había televisión, había campo, ciudad, etc. Entonces dice, bueno, vamos afuera. Aunque eso de afuera está la parte griega, pero bueno, vamos afuera, vamos a caminar afuera. Entonces, Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Seguimos? ¿Sabe? Preguntó a Caín. Entonces ahora, cuando metió la pata a Adán, Dios no dijo, ¿dónde estás, Adán, miserable? ¿Cómo estás? Ahora, el crimen que hace Caín, dice, ¡asesino! No. Dice otra vez, una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Hermano, no lo encuentro. Para que diga, uy, lo maté. No, es que no sé, me dio una mucha bronca porque estaba enojado, pero no sé por qué lo hice. Esperaba eso. ¿Qué respondió otra vez Adán? La mujer fue. ¿Qué va a responder a Caín? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Hipócrita, absurdo. ¿Se lo acaba de matar? No lo sé. ¿Acaso crees que no soy su guardián? Sí, sos su guardián, imbécil. Te lo manda a tu hermano. O sea que Dios habla. ¿Vieron cuando hace poco leímos los libros de Maús? Van caminando y Jesús dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿No sabés vos? El único tiempo que no sabes de lo que estamos hablando. Me decía, soy yo, estúpido. Dice, no, ¿de qué? Contame. Jesús siempre nos va a hablar muy delicadamente, muy tranquilamente para preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Qué está pasando? Contame. A ver cómo hacemos. Pero ahora hace poco fui a confesar un retiro llamado Maús. Y era cómico porque en vez de en una casa de retiro, lejos, no sé dónde, me llevan en auto de noche, no sé dónde estoy, y en vez de tener la sala con mesita y silla, usaban dormitorios. Entonces yo estaba sentado en una silla y al lado de una cama. Yo decía, bueno, ¿qué querés? ¿Confesarse o que hagamos terapia? No, bueno, sí. Entonces Abel dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Me gusta mucho la ópera, y hay una ópera de Wagner, que se llama Tetralogía, cuando Hagel mata a Sigfrido, viene el cante y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo acaba de matar. ¿Qué has hecho, Hagel, con Sigfrido? Acá le dice Dios a Caín. ¿Qué hiciste? Trata de, en vez de inventar cosas, trata de decirme, ¿qué hiciste? Pensarlo vos para adentro, ¿qué acabo de hacer? O sea, acá tu bronca de la cosa, pues ya, bueno, pensé un poquito. Porque no podés volver a mí sin pensar, sin darte cuenta, es una confesión. Que confesión no es solamente pedir perdón, sino... A ver, los santos confesores son gente que confesaba, que hablaba quién era Dios. Bueno, a ver, explícate. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil Ahí se que acabó se ha abierto para recibir tu sangre. No, aquí llegué, pero ya me dice, te pregunto, te busco, te hablo. Me dice, no fue ella, bueno, no sé, no soy su guardián, bueno, ¿qué más no te puedo dar? Pero igual sigue dando porque sigue permitiendo que, bueno, los mata, que los destruya, que puedan vivir, que puedan asumir sus culpas. Después, cuando cultives la tierra y no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, Dios pone una protección a Caín para que no haya venganzas de venganzas. Queda muy semita. Que todavía lo que pasa todavía en Israel, porque Dios se no tardará nunca. Y entonces le pone una marca, la marca de Caín, sabemos qué es, como significando quien se vengue matando a Caín, o sea, estamos hablando ya hay más gente, no solamente ellos, pero bueno, quien se vengue matando a Caín será vengado 7 veces. El número que significa muchísimo. Compasión, no quiero que
que tu pecado y tu violencia genere más violencia y más pecado. La verdad es que Yahvé le dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que le encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nob, al oriente de Edén. Entonces, plan de Dios, Génesis 1, lindísimo, muy bien, feliz, maravilloso, genial. Estaría lleno de pastarolas, mi imagen del paraíso, de membrillo, no de batata. Y bueno, todo eso, genial. Pero capítulo 2, todo muy lindo, genial. Capítulo 3, se rompió. Y ya comenzó a romperse la venganza, el enojo, el odio, la bronca, el crimen, el fratricidio. Yo siempre pienso, yo tampoco está en la Biblia, pero pienso que cuando Dios comienza su Nuevo Testamento, Jesús llama a hermanos, como diciendo, el primer pecado fue sin Dios, el segundo fue el fratricidio, ahora lo llama a Andrés y a Pedro, Santiago y a Juan, llamo que hermanos digan, todos van a poder ser hermanos, pero el resto no, porque todos podemos volver a ser Caínes y Abeles buenos, digamos, para predicar. Pero bueno, el capítulo 4 sigue, va descendiendo el asunto, porque el hombre sin Dios se va yendo más y más y más bruto, más y más y más salvaje, más y más y más idiota, porque se alejó del verdadero árbol de la ciencia del bien y del mal, que era él, quedó con el lado del mal. 4. Los hijos de Caín y Set, después los descendientes de Abraham. Aparecen hijos. Los hijos de Dios e hijas de los hombres. Uy, ya acabó. Entonces lo cuento rápidamente, sin que leamos, en 2 palabras. De la descendencia de Caín, Isabel no tuvo, se van haciendo hijos más y más brutos. Y aparece un tal Lamec, eso le gustaría jugar en su casa, en Génesis 4. Aparece un tal Lamec, todos saben de Adán y Eva, de Caín y Abel, pero no saben de Lamec. Este Lamec es un descendiente de Caín que es más y más y más y más bruto. Entonces Lamec hace su canto de canción y dice, ya 2 mujeres, de paso también, aunque había politeísmo, poligamia en Israel, decía en el principio que quería que fuera varón y mujer, una sola carne. Por eso entonces Lamec tenía mujeres, Adá y Silá. Se pone a gritar, oigan mi voz, Nicol, oigan mi voz, yo maté a un joven porque me lastimó. Mira qué lindo. Me hice un raspón, lo liquidé. Me hice una herida, lo fulminé. Imagínate un partido de rugby, cuando hay un raspón, todos se matan después. Entonces dice, Lamec, Caín será vengado 7 veces. Yo seré vengado 70 veces 7. Como diciendo, soy la brutalidad absoluta, ¿no? Pone el capítulo 4 la tendencia más absolutamente terrible del pecado. No 7 veces. Cuando a Jesús le preguntan si mi hermano peca contra mí, le dice Pedro, ¿cuántas veces vos perdonado? 7 veces. Que muchísimo. Lo que Lamec se vengaba como súper bruto, vos tenés que hacerlo como súper bueno. Perdonarlo 77 veces, porque hay 2 traducciones, 60 veces 7 o 77 veces. Pero igual son muchas. Bueno, dejemos acá por Lamec. No se vengan 77 veces. Ahí se entiende, ven como todo el Nuevo Testamento se entiende desde el Antiguo. Porque sin el Antiguo es como que, ¿por qué dijo eso?